Benjamín no fue solo el hijo menor de Jacob, fue el símbolo de una historia marcada por el dolor, la esperanza y la redención. Su nacimiento trágico, la protección intensa de su padre y el reencuentro con su hermano José revelan una narrativa cargada de significado espiritual. Pero su legado no termina ahí. La tribu que llevó su nombre se convirtió en un pilar estratégico, guerrero y resiliente dentro de la nación de Israel. Desde casi ser aniquilada en una guerra civil hasta dar origen al primer rey de Israel y al apóstol Pablo, Benjamín representa cómo Dios transforma lo frágil en fuerza. A través de su historia, descubriremos lecciones poderosas sobre la fidelidad, la restauración y el propósito divino. Mantente atento, lo más impactante está por llegar. Suscríbete, dale like, comenta tu reflexión y comparte este video con quienes necesitan esta palabra. Benjamín nació entre el llanto y la pérdida, pero su nombre quedó marcado por el honor y la promesa. En medio del polvo del camino a Efrata, cuando la vida de Raquel se apagaba, surgió una nueva luz que sería determinante en la historia del pueblo de Dios. Su madre, al sentir la muerte acercarse, lo llamó Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob, quebrado por el dolor y movido por la esperanza, lo renombró Benjamín, hijo de la mano derecha. En esa decisión hay más que un cambio de nombre, hay una declaración de propósito. Jacob no solo intentaba consolar su alma, también estaba afirmando que, incluso en medio del sufrimiento, Dios puede traer bendición y destino. La historia de Benjamín está tejida con los hilos del dolor, la protección y el cumplimiento de un propósito divino. No fue solo el hijo más joven de Jacob, sino el último recuerdo viviente de Raquel, la esposa amada. Esa conexión emocional lo colocó en un lugar especial en el corazón de su padre. Después de la supuesta muerte de José, Benjamín se convirtió en el único hijo restante de Raquel, y eso cambió el trato que recibió. Jacob lo cuidó con celo, lo protegió con una intensidad que rozaba el temor. En tiempos donde la supervivencia dependía de decisiones estratégicas, Jacob prefería el hambre antes que arriesgar la vida de su hijo menor. Pero el plan de Dios no se detiene ante el temor humano. La escasez de alimento llevó finalmente a que Benjamín tuviera que viajar a Egipto, y fue ahí donde comenzó una de las escenas más conmovedoras del Antiguo Testamento. José, ahora gobernador de Egipto y oculto tras su identidad, vio a su hermano menor por primera vez después de años de separación. El relato bíblico en Génesis nos muestra a un José profundamente conmovido, incapaz de contener las lágrimas. El encuentro entre los dos hermanos no fue solo un momento familiar, fue la pieza final de un proceso de reconciliación y sanidad familiar que Dios había orquestado con precisión. A veces, la restauración no viene en medio de la calma, sino en medio de las pruebas más duras. Durante ese encuentro, José mostró una devoción especial por Benjamín, dándole una porción 5 veces mayor que la de sus hermanos. ¿Por qué tanta generosidad? No solo por el amor fraterno, sino porque Benjamín representaba algo más, el pasado que se había perdido, la inocencia preservada, la conexión con lo que aún dolía y al mismo tiempo la esperanza de que todo podía redimirse. Benjamín era la muestra viva de que, incluso después de la pérdida, Dios puede reescribir la historia. Cuando José puso a prueba a sus hermanos escondiendo su copa en el saco de Benjamín, no lo hizo por crueldad, lo hizo para ver si el corazón de sus hermanos había cambiado, y la reacción de Judá fue decisiva. Se ofreció a tomar el lugar de Benjamín como esclavo, sabiendo que el corazón de su padre no soportaría perderlo. Ese momento marcó un antes y un después. Fue la evidencia de que el arrepentimiento había transformado a quienes años antes habían vendido a José. Y en el centro de esa transformación estaba Benjamín, silencioso, inocente, pero clave. La bendición final que Jacob pronunció sobre Benjamín en su lecho de muerte no fue un simple deseo paternal, fue una declaración profética cargada de simbolismo. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esa imagen poderosa no solo describe a una persona, sino a una tribu entera nacida de su linaje. El lobo, conocido por su astucia, fuerza y capacidad de actuar en grupo, era una metáfora que anticipaba el carácter combativo, estratégico y feroz de sus descendientes. Y no fue solo poesía.
La historia de la tribu de Benjamín muestra cómo esta palabra profética se cumplió con precisión. Desde los primeros años en la tierra prometida, los benjaminitas se destacaron por su valentía militar. Aunque numéricamente no eran los más numerosos entre las 12 tribus, su reputación en el campo de batalla los colocó en un lugar de respeto entre sus hermanos. Durante la conquista de Canaán, lucharon codo a codo con otras tribus, mostrando determinación y coraje. Lo que viene a continuación revela un giro inesperado en esta historia bíblica. No te lo pierdas. Suscríbete, dale like, activa la campanita y acompáñanos hasta el final. Pero el carácter fuerte también trajo desafíos. En el periodo de los jueces, la tribu de Benjamín vivió uno de los episodios más oscuros en la historia de Israel: la tragedia de Gibeá. La brutalidad y el pecado desbordado de algunos de sus habitantes desataron una guerra civil sin precedentes. Las otras 11 tribus exigieron justicia, pero Benjamín, en vez de entregar a los culpables, eligió protegerlos. Fue un acto de lealtad mal dirigida, que terminó en una masacre que casi extermina a la tribu entera. La historia de Gibeá es un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el pecado no se confronta y la justicia se posterga. Y sin embargo, incluso en ese juicio severo, Dios dejó espacio para la misericordia. Solo 600 hombres sobrevivieron escondidos en la roca de Rimón. Israel, horrorizado por la destrucción casi total de una tribu, buscó cómo restaurarla sin romper los juramentos que había hecho. Lo que siguió fue un esfuerzo conjunto para asegurar que Benjamín no desapareciera, demostrando que aún después del error más grave, Dios puede dar una nueva oportunidad. Es ahí donde la tribu de Benjamín comienza su proceso de renacimiento. Las doncellas tomadas de Jabes de Galaad y las mujeres obtenidas durante la fiesta en Silo permitieron que los supervivientes tuvieran familia y perpetuaran su linaje. Puede parecer un relato duro desde la sensibilidad moderna, pero dentro del contexto bíblico fue una manera de preservar la promesa. El pueblo comprendió que la justicia sin redención no construye futuro. Benjamín, casi borrado del mapa, fue restaurado por la misma nación que lo enfrentó. Con el tiempo, esa tribu resurgida volvió a ocupar un lugar estratégico en la historia de Israel. La porción de tierra asignada a Benjamín incluía ciudades clave como Jericó, Betel y Jerusalén, aún llamada Jebús en ese tiempo. Esta ubicación no solo tenía valor geográfico, tenía un peso simbólico. Benjamín estaba en el corazón de la nación, justo entre Judá y Efraín. Era un puente, y a lo largo del tiempo lo demostraría. La restauración de Benjamín no fue solo territorial o numérica, fue también espiritual y profética. A lo largo de la monarquía israelita, la tribu de Benjamín mantuvo un papel activo, especialmente durante el reinado de Saúl, su descendiente más ilustre. Aunque su historia personal terminó en tragedia, Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel y elegido por Dios en respuesta al clamor del pueblo. La elección de un benjaminita para ocupar el trono no fue casual. En ella se reflejaba la soberanía divina que escoge a quien parece pequeño o insignificante para mostrar su poder. Saúl representó la esperanza de una nación que anhelaba estabilidad. En él, la tribu de Benjamín alcanzó una prominencia sin precedentes. Era fuerte, alto, valiente, admirado por muchos, pero también impulsivo, orgulloso y desobediente. A pesar de sus inicios prometedores, su reinado terminó con su rechazo por parte de Dios. La desobediencia, especialmente en la batalla contra los amalecitas, marcó su caída. Este giro nos enseña una verdad central de la fe. El favor de Dios no se sostiene por el poder humano, sino por la obediencia del corazón. Tras la caída de Saúl y el ascenso de David, la relación entre Benjamín y Judá se volvió fundamental. Ambas tribus se unieron para formar el reino del sur, conocido como Judá, después de la división del reino israelita. Jerusalén, una ciudad ubicada justo en la frontera entre los territorios de ambas tribus, se convirtió en la capital espiritual y política del pueblo. Esta cercanía física se convirtió en una alianza histórica, sostenida por la lealtad y la fe compartida. Y aunque el tiempo trajo invasiones, exilios y pruebas, la tribu de Benjamín nunca desapareció. Su linaje siguió vivo, su identidad permaneció firme, su misión no se extinguió.
La fidelidad a Judá permitió que Benjamín atravesara los siglos y llegara hasta el Nuevo Testamento. Allí, un nuevo protagonista resurge, llevando el nombre de la tribu a alturas inesperadas. El apóstol Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, se identificó orgullosamente como benjaminita. En sus propias palabras, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Su transformación de perseguidor a predicador del Evangelio fue una muestra gloriosa del poder redentor de Dios. A través de él, la tribu de Benjamín participó directamente en la expansión del cristianismo por el mundo gentil. Pablo escribió cartas, fundó iglesias, enfrentó persecuciones y todo con una convicción profunda nacida de su encuentro con Cristo. La historia de Benjamín, desde su nacimiento doloroso hasta su legado eterno, es un testimonio poderoso de cómo Dios transforma el quebranto en propósito. De una madre moribunda, de una guerra fratricida, de una casi extinción, surgió una tribu que impactó al mundo. El mensaje es claro: lo que el mundo descarta, Dios redime. Lo que se considera perdido, Él puede restaurarlo. Hoy, mientras recordamos a Benjamín y su tribu, se nos invita también a revisar nuestra propia vida. ¿Estamos permitiendo que Dios tome nuestras pérdidas y las convierta en promesas? ¿Estamos dispuestos a unirnos a otros en fidelidad, aun cuando la historia haya sido dura? La tribu de Benjamín no fue perfecta, pero fue persistente, y por eso permanece como una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis. Su nombre sigue inscrito en la eternidad. Que su historia nos inspire a perseverar en la fe, a confiar en la restauración divina y a creer que en las manos de Dios ningún comienzo pequeño está destinado a terminar en fracaso. La historia de Benjamín nos enseña que Dios obra incluso en medio del dolor. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, comenta si este contenido te bendijo, mira más videos y no te pierdas lo que viene en próximos episodios.